Muy buenos días, jóvenes del 205, info, turno matutino. Hoy 26 de mayo me permito explicar algunos ejercicios que tienen que ver con la teoría de grafos, el tema que hemos estado analizando. La teoría de grafos, como ya lo vimos anteriormente, básicamente nos proporcionan una imagen como esta que tenemos en esta parte de aquí. Esto es un grafo. Y bueno, además de lo que ya vimos de los conceptos básicos, bueno, es importante determinar o saber determinar cuál es el grado de un vértice o en su totalidad cuál es el grado del grafo en total. En este caso, el grado de un vértice dice que se determina contando las aristas que llegan al vértice dado. Por ejemplo, si yo quisiera conocer cuál es el grado del vértice 1, pues lo que tendría que hacer es contar cuántas aristas llegan a este punto. En este caso solamente tenemos una arista, que es la que llega a este vértice. ¿Cuál será el grado del vértice número 2? Tenemos aquí 1, 2, 3 aristas que están llegando al vértice 2, por lo tanto aquí vamos a anotar un 3. ¿Cuál es el grado del vértice número 3? Tenemos que el vértice 3 es de un grado 2, es de un grado par. El vértice 4 tiene 1, 2, 3, 4 aristas, es de grado 4. El vértice 5 es un grado 3. Nos llegan 3 aristas, la que viene del 3, del 6 y del 4. Y finalmente, bueno, no es cierto, me faltan 2 todavía. Del vértice número 6 tenemos 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, finalmente del vértice 7 tenemos 1, 2, 3. Por lo tanto, en esta tablita yo puedo determinar cuál es el grado de cada uno de los vértices y sobre todo para este tema determinar si los grados son pares o son impares, que más adelante vamos a ver la importancia de eso. Hablando de otro ejercicio con un grafo diferente, este es un grafo algo representado de una manera diferente. Es un grafo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, del vértice U al vértice Z. ¿Cuál será el grado del primer vértice? Del vértice U tenemos que llega 1, 2, pero aquí hay una característica especial, tenemos un lazo. El lazo se cuenta doble, es decir, que nace originalmente la arista de ese vértice, pero también llega a sí mismo. Por lo tanto, al nacer, el origen de esa arista se cuenta como 1, pero al regresar cuenta como número 2. Por lo tanto, el grado del vértice U sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El lazo cuenta doble. ¿Cuál es el grado del vértice V? 1, 2. Tenemos 2 aristas que llegan al vértice V. ¿Cuál es el grado del vértice W? Solamente llega una arista. ¿Cuál es el grado del vértice X? Tenemos 1. Y aquí no es un lazo, sino son aristas múltiples. Por lo tanto es 1, 2, 3. Es decir, tenemos una arista múltiple que conecta a X y a la Y. Y tenemos también cuál es el grado del vértice Y, pues son 2. Y cuál es el grado del vértice Z, pues es 0. No hay ninguna arista que conecte a este punto. ¿Okay? Bueno, otro de los puntos que también se tocaron en la clase anterior fue en qué consiste una matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia dijimos que era una tabla cuadriculada, cuadrada, que nos permite determinar en coordenadas la cantidad o el grado del vértice, en este caso del vértice que estemos mencionando. Por ejemplo, cuántas aristas llegan en determinada secuencia o dirección. Por ejemplo, aristas que salen de A y llegan a A, o sea, lazos. En este caso tenemos el vértice A, pues aquí es una arista múltiple y acá tenemos una arista múltiple, por lo tanto no tenemos lazos, ahí sería un 0. Aristas que van de A a B, tenemos 1, tenemos 2. Aristas que van de A a C, tenemos 1, tenemos 2.
Aristas que van de A a D, solamente tenemos una. ¿Ok? Ahora, aristas que van de B a A, tenemos una, tenemos dos. En teoría sería lo mismo de A a B, aquí está el 2. Aristas que van de B a B, pues no tenemos lazos, por lo tanto aquí va en 0. Si recuerdan, al no haber lazos, toda esta diagonal nos tendría que salir en 0. Es decir, yo podría poner aquí inclusive ceros porque visualmente no veo lazos, pero ahorita vamos a ver si es cierto. De B a C no tenemos ninguna arista directamente que una este vértice con este, por lo tanto aquí también es un 0. Y de B a D sí tenemos una arista, que sería esta que tenemos acá abajo, que tiene un valor de 5. Aristas de C a A tenemos 2. Aristas que van de C a B, pues no tenemos ninguna. Aristas que van de C a C no tenemos lazos, ya estaba puesto el 0. Y aristas que van de C a D tenemos 1. Finalmente de D a la letra A, al vértice A, tenemos una arista. De D a B tenemos una arista, de D a C tenemos una arista y de D al mismo D no hay ninguno. Por lo tanto, esta es la matriz de adyacencia de este grafo, que este es el que nos representa el problema matemático de los puentes de Königsberg, que ya les encargué que analizaran la clase anterior. Aquí también, pues aprovechando el temita que acabamos de analizar ahorita, bueno, yo tomando en cuenta este grafo, yo puedo determinar el grado de los vértices. Por ejemplo, ¿cuántas aristas llegan al vértice A? Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el grado del vértice B? Tenemos 1, 2, 3. El grado del vértice C, 1, 2, 3. Y finalmente el grado del vértice D, pues tenemos 1, 2, 3. Y aquí tenemos entonces, con un grafo podemos determinar su matriz de adyacencia y también sus grados de acuerdo a cada uno de sus vértices. Bueno, otro concepto importante son conocer cuáles son los grafos conexos. Dice un grafo G es conexo si para todo par de vértices distintos, B y W, puede ser cualquier letra, del grafo existe un camino de B a W en este caso. Es decir, si yo tengo por ejemplo el grafo A y yo determino elegir dos vértices como por ejemplo el 1 y el 6, va a ser un grafo conexo si existiera algún camino para llegar de 1 a 6 pasando por algunos vértices. Por ejemplo, para llegar al 6, por ejemplo, si me voy de 1 a 2, del 2 al 7 ya no tengo manera de llegar a 6, es decir, no hay una conexión que diga, pues a lo mejor del 7 al 5 hay una línea, o del 7 al 4, que me permita después pues llegar al 6. Por lo tanto, este grafo, al no poder llegar yo de un vértice a otro, cualquiera de ellos dos, al no poder llegar o existir un camino que me lleve de aquí a aquí, por ejemplo, o de aquí a aquí, por ejemplo, entonces decimos que este grafo no es conexo. Dice acá abajo, ¿el grafo A es conexo? No, no es conexo. Pasamos al ejemplo B. Vamos a elegir otro par, por ejemplo, del 7 al 3. Bueno, del 7 al 3 existen varias rutas o varios caminos. Puede ser del 7 al 2 y del 2 al 3. O puede ser del 7 al 5, del 5 al 3. O uno más complejo puede ser del 7 al 1, del 1 al 4, del 4 al 6 y del 6 al 5. ¿Sí? Es decir, y del 5 al 3. Al existir caminos para llegar de un vértice a otro en todos sus vértices, significa que el grafo es conexo. Entonces este ejemplo sí lo es. Elegí un par, pero podemos elegir cualquiera. O sea, por ejemplo, del 1 al 5, aquí está el camino, 1, 4, 6, 5, ahí hay un camino, 1, 7, 5 es otro camino, 1, 2, 3, 5 es otro camino, ¿sí? Entonces aquí gráficamente, visualmente puedo visualizar que puedo llegar de un vértice a otro sin ningún problema. Pasa lo mismo con el grafo C, que también lo puedo observar a simple vista que es un grafo conexo. ¿Por qué? Porque si elijo el 1 y elijo el 5, pues hay varios caminos, aunque me importa que haya uno solo, no importa que haya varios, para llegar de un vértice a otro. Con respecto al D, digo, también es muy visible que, por ejemplo, si yo quiero llegar del 1 al 7, pues no hay manera, digo, no hay una relación entre los
entre los vértices y las aristas de la izquierda con respecto a la derecha. Por lo tanto, el D no es un grafo conexo. Y bueno, tenemos el grafo E, donde también a simple vista puedo ver que puedo llegar de un vértice a otro en alguna ruta posible. Por ejemplo, del 3 al 8 puedo ir del 3 al 2, del 2 al 6, del 6 al 8. Del 1 al 7 se puede, del 1 al 2, del 1 al 3, del 3 al 5 y del 5 al 7. Por lo tanto, también es un gráfico, en este caso, conexo. ¿Ok? Bueno, en esta ocasión esta clase la voy a grabar en 2 videos por el tamaño de los mismos, para la hora de subir no batallar tanto. Por lo tanto, esta es la primera parte de la clase del día de hoy. En un momento más continuamos en el siguiente video. Espero que les haya quedado claro esta primera parte, que son los ejercicios sobre identificar grado de un vértice, cómo determinar una matriz de adyacencia y cómo determinar si un gráfico es conexo o no.